El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Escudriñando Santiago, la fe se ve. Ese es el tema que hemos estado llevando, la fe se ve. Y todos los mensajes empiezan con esta frase: la fe se ve en una dependencia humilde. El mensaje del día de hoy se llama: la fe se ve en una dependencia humilde. La semana pasada era: la fe se ve en una postura de humildad. Ahora se ve en una dependencia humilde. Y voy a leer en el capítulo 4, versículo 11, hasta el final del capítulo, el pasaje. Dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oíd ahora los que decís: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Acabamos de ver en las últimas semanas, estos últimos 2 mensajes anteriores, en nuestro estudio de Santiago, que el apóstol Santiago se había concentrado en hablar en esa postura de humildad que tenemos, o más bien que debemos tener. Y la frase clave creo que resumía tanto la humildad que necesitábamos tener para con nuestro prójimo, en lugar de esa contienda, de esa ambición, de ese egoísmo, y la humildad que debíamos de tener para con Dios, en esa postura de arrepentimiento en lugar de arrogancia. Se resume en esa frase: Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Esa frase se aplica tanto horizontalmente en nuestras relaciones personales como verticalmente en nuestra relación con Dios. Dios resiste nuestra actitud de arrogancia, de soberbia, de orgullo, de no venir delante de Él en esa actitud humilde y dócil, mansa, que dice: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Muéstrame mi pecado, Señor, y no ande yo tras de otras cosas, sino detrás de tu voluntad. En esas codicias y en esos afanes y en eso que viene a hacernos infieles a Dios cuando le entregamos nuestro amor a otras cosas, a personas que no son Él. En este pasaje, Santiago nos da 2 ejemplos y se me hace bien interesante. Escoge Santiago 2 cosas de las cuales todos somos culpables. Y nos muestra cómo en estos 2 aspectos de la vida caemos nosotros en arrogancia. En esa arrogancia que dice que Dios resiste. Y nos habla de 2 cosas. La primera de ellas es hablar mal, juzgando, criticando a nuestro prójimo. Y la segunda de ellos es la jactancia de la vida, de hacer nosotros planes sin tomar en cuenta al Señor. Y lo que creo que quiere
Santiago que veamos es que en esta postura de humildad no es algo automático. Estamos tan llenos de nosotros mismos. Nuestra carne impacta tanto nuestra vida que si no nos damos cuenta vamos a estar continuamente en una postura de arrogancia, en una postura de soberbia, en una postura de decir no necesito a Dios. Entonces vamos a ver estos dos ejemplos, vamos a desmenuzar estos dos casos para que podamos nosotros ver en dónde está ese orgullo y podamos aprender a caminar en esa dependencia humilde ante el Señor. ¿Ok? La primera parte, en el versículo 11 y 12. Está bien fácil de dividir esta sección, son dos temas nomás. El primero de ellos es el ejemplo que dice Santiago: no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. No habléis mal de otro. No habléis mal los unos a los otros. Esta palabra de hablar mal es un término que quiere decir cualquier expresión que sale de la boca, nuestra boca, que tiene un efecto calumniador, que tiene un efecto de juzgar, de criticar, de etiquetar a las otras personas. Cualquier palabra que cuestiona, que pone en duda, que reta, que critica, que juzga, que chismea, que calumnia, cualquier palabra mala es la que no debe salir de nuestra boca. La Biblia nos dice que salga de nuestra boca solo aquello que es bueno para edificación, que edifica, que levanta. Y esta es una palabra que es al contrario, tiene la intención de rebajar, de destruir, de hacer daño a las otras personas. Y Dios sigue en la carta de Santiago diciéndonos: ojo, la boca es la que nos mete en problemas. Sigue señalando nuestro hablar, no ha quitado el dedo del renglón. ¿Cuántas veces hemos ya visto que el Señor dice: cuidado con lo que hablas, no seas pronto para hablar? En el hablar es donde está nuestro pecado. Y aquí otra vez nos está diciendo: no hablemos mal los unos de los otros. Y menciona esto, dice: todo el que habla mal de un hermano o juzga al hermano. Como que iguala aquí el hablar mal de una persona a hacer un juicio. ¿Qué es este juicio del que está hablando? Obviamente, un juicio es donde está un juez, donde tienes un acusado, un acusador y un defensor, y el juez lo que hace es determinar si esa persona es culpable. Escucha los datos del acusador, escucha los datos del defensor y luego determina y dice: ok, ¿culpable o no culpable? Eso es lo que es un juicio. ¿Qué quiere decir cuando dice la Escritura que nosotros no juzguemos al hermano? Quiere decir que no te pongas tú en una postura en donde tú estás llegando a una conclusión acerca de la culpabilidad de un hermano. En otras palabras, que no seas tú la persona que estás diciendo: esta persona es culpable de esto. ¿Ok? Usualmente nosotros, como no tenemos capacidad de saber todas las cosas o de ver los corazones, usualmente cuando nosotros nos erigimos en jueces y hacemos un juicio, ese juicio está basado sobre suposiciones, sobre cosas que no sabemos, sobre verdades parciales, o peor, puede estar basado en chismes.
en cosas que oímos de otras personas o cosas que vemos y que no sabemos cómo interpretar. Y entonces emitimos un juicio sobre bases inciertas, emitimos un juicio que equivale a ponerle una etiqueta a la persona. No decimos, esa persona es culpable de esto, decimos, esta persona es esto. Yo siempre a mí me ha ayudado saber cuándo estoy emitiendo un juicio, cuando ya le pongo un adjetivo a la persona, cuando ya le pongo una etiqueta. Cuando digo, es que esa persona es una persona de no confiar. Es que esa es una persona bien irresponsable. ¿Sabes qué es eso? Es un juicio. Tú ya llegaste a una conclusión. Tú ya asumiste una posición de juez y dijiste, esa persona es así. Y ya lo etiquetaste, ya le colgaste un rótulo que dice irresponsable, flojo, mentiroso, inmoral, etcétera, etcétera. Cuando tú hablas y dices, fulano de tal es, estás haciendo un juicio. Y la verdad es que esos juicios siempre están basados en cosas inciertas, en cosas imperfectas. Llegamos a una conclusión de una sentencia sin saber toda la verdad. Imagínense ustedes que ustedes vayan ante un juez acusados de que ustedes se robaron algo. Ustedes no saben, de repente llega la policía, los cargan en la patrulla, los esposan, se los llevan ante un juez y está una persona ahí diciendo, esta persona es un ladrón. Y tú dices, ¿de qué? ¿Qué me acusan? Pues que tú eres un ladrón. Y el juez dice, ¿así que esta persona es un ladrón? Sí. Oiga, juez, espérese, yo no sé ni de qué están hablando. Déjeme, le doy mi lado de la historia. Cállese. Usted es un ladrón, 10 años de cárcel. Vámonos para adentro. ¿Qué dirías? Oye, pues eso es una farsa. Eso no es justicia. Sin embargo, nosotros hacemos esto todos los días. Vemos a las personas y sin saber la verdad, sin saber lo que hay en su vida, sin saber las razones de por qué hicieron lo que hicieron, sin saber nada, o nomás bien poquito, o nomás sabiendo lo que nos dijeron de ellos, emitimos un juicio condenatorio. Y luego, no solamente lo emitimos en nuestro corazón, sino que lo hablamos. Se lo decimos a otro. Y dice el Señor, eso es arrogancia. Eso es soberbia. Dice, equivale a que tú te erijas como juez y te pongas a juzgar a la ley, dice. Fíjense, juzga el que habla mal de su hermano, juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, dice, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. ¿Por qué dice que el que juzga al hermano, el que critica a su hermano, juzga la ley en lugar de hacer la ley? ¿Por qué dice esto? Primero que nada porque está haciendo una mofa de lo que es la justicia. Se está burlando de lo que es la ley. O sea, está haciéndose un juez, pero está haciendo algo, está ridiculizando el principio de justicia. Y segundo, que la ley tiene un espíritu. La ley que el Señor nos ha dado.
y la cual nosotros usamos para decir es que esta persona está violando la ley, es culpable de esto. Dice, hay un principio ahí, que yo les he dado la ley, dice, para que ustedes se amen. Y tú estás juzgando la ley, la estás usando mal, la estás usando para hacer daño, no para amar. La ley tiene una base que es la del amor. Porque ¿qué dijo el Señor? ¿Cómo resumes la ley? Le preguntó al joven rico. Y dijo, 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y la segunda ley, dice, el segundo mandamiento, la segunda parte de la ley es esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, entonces el que juzga, critica, habla mal del hermano, dice, está burlándose de esa ley. Está diciendo, sí está esa ley, pero yo tengo mi propia ley. Y mi propia ley es que es más importante para mí determinar lo que esta persona es, etiquetar a esta persona, que amarla y que amar al Señor. Por eso es que es arrogancia y por eso es que estamos juzgando la ley. Ahora, lo que sigue en el versículo 12 dice, solo hay un dador de la ley, juez, que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Dice, sí hay un juez y sí hay una ley. Dice, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Lo que la Biblia nos está diciendo es que no nos es dado juzgar, porque si nosotros asumimos esa postura, estamos siendo insensatos, asumiendo una posición que le corresponde exclusivamente al verdadero juez. Nos estamos subiendo al banco del juez, a la silla del juez, ¿verdad? Como salen en las películas que el juez tiene un martillito, no sé por qué tiene un martillito, pero tiene un martillito y el juez. Nos ponemos la vestimenta del juez y dictamos una sentencia, pero a nosotros no nos corresponde, ni es nuestra silla, ni es nuestro martillito, ni es nuestra toga. Estamos violando, estamos usurpando una posición que le corresponde exclusivamente al único juez. Es una insensatez, una arrogancia muy grande. Y la Biblia nos da varias razones, pero quiero darles 3 razones así bien rápido. 3 razones principales por las que no puedes juzgar. La primera de ellas, que nuestro juicio siempre será imperfecto. Nuestro juicio siempre será imperfecto. Y será imperfecto por un par de razones. Miren lo que dice Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. El Señor nos dice, no juzgues, porque tu juicio es imperfecto por una razón muy sencilla, porque tienes una bigota metida en el ojo. Dice, ¿cómo puedes juzgar a otro hermano si ni siquiera te estás dando cuenta lo que tú mismo traes? Y lo que está diciendo es, no podemos nosotros juzgar, porque nuestra vida está invadida por nuestro propio pecado. Nosotros somos pecadores. Y cuando queremos juzgar, interviene nuestro mismo pecado y afecta nuestra conclusión. Cuando nosotros decimos, es que mi esposo es así, es que mi esposa es asá, dice el Señor, no seas hipócrita. ¿Cómo tú te estás pudiendo fijar claramente? Porque somos bien buenos para ver el pecado de los demás, ¿verdad? Pero diestros, así lo agarramos. Pero no somos capaces de ver el nuestro.
Estamos al revés, dice el Señor. El otro trae una astillita y tienes así como la visión de Superman, le alcanzas a ver la astillita desde lejos. Y si tú andas caminando con una viga, y si no saben lo que es una viga, pues es un tablonón así, un 2x6, ¿verdad? Imagínate andar caminando con un 2x6 en el ojo, o sea, es un tablonón así, ¿verdad? Pero así andas con el tablonón y dices, pero mira, de aquí de rojo te acabo de ver la astillita que traes tú. Dice el Señor, ¿cómo puedes juzgar a las otras personas si ni siquiera ves tu pecado? ¿Cómo pretendes poder ver el pecado de los demás? Dice, tu juicio siempre será imperfecto también por la segunda razón. Nosotros no vemos la realidad de las otras personas. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios ve todo lo que ha pasado. Solo Dios ve todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Solo Dios ve nuestras motivaciones en el corazón. Solo Dios ve nuestros pensamientos. Nosotros hacemos y llegamos a juicios así súper rápido, sin saber nada. Como les digo, este ejemplo que se me hizo clásico y involucra aquí a un querido hermano que es doctor de la congregación. E involucra a una hermana que no me acuerdo, gracias a Dios que no me acuerdo quién fue, pero de este hermano sí me acuerdo, que iba saliendo por esas puertas. Y en eso viene este doctor corriendo hacia adentro. Y ella se volteó, lo vio y le dio mucho gusto y lo iba a saludar. Y este hermano pasó de largo. Ni siquiera la volteó a ver, ni le respondió el saludo, ni nada. Y esta persona con ese solo acto emitió un juicio. Y dijo, qué sangrón, qué arrogante, ni siquiera me pudo saludar. Y se molestó con él. Resultó que este doctor le mandaron llamar del lobby que regresara porque una persona había sufrido un desmayo y venía él preocupado a atenderla. Esa persona no sabía cuál era la razón por la que venía tan apurado. No sabía el corazón del doctor, que era generoso y que siempre está dispuesto a servir a aquellos de nosotros que tenemos algún problema. No sabía ni le importó nada de eso. Nomás le importó que no la habían saludado y emitió un juicio. Les digo que todos hacemos esto todos los días. Así como esas cosas, ¿verdad? Yo lo hago cuando aquí estoy parado en la esquina y de repente veo que pasa un carro, ¡fum! Se pasa el rojo. Y así como computadora, escribe así todos los juicios. Esa persona es un y así. Y no dudo que le ha atinado a lo mejor alguno que otro. Pero ¿cuántas veces no me habré equivocado de la razón de lo que estoy viendo? Emitimos juicios en base a lo que dicen los periódicos. Vemos algo en el periódico y decimos, fulano de tal es esto. El político, este es un tal por cual. Emitimos juicios en base a que vemos algo así sin saber nada, sin hablar con las personas. Emitimos juicios de nuestros seres queridos, emitimos juicios de nuestros hijos, emitimos juicios de nuestros padres, emitimos juicios de nuestros esposos y esposas y etiquetamos sin saber. Todo juicio nuestro siempre será imperfecto. Y dice Dios, entonces no lo hagas. No tienes la capacidad de juzgar. Primero que nada, sácate tú tu propia viga. Antes que nada, dice, y de todas maneras así, aunque estuvieras limpio tú de vigas en tus ojos, aún así no sabes todos los datos.
Segundo, nuestro juicio es siempre inapropiado. Es imperfecto y es inapropiado. Fíjense lo que dice Romanos 14:1, dice: aceptad al que es débil en la fe, para no juzgar, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar? Y noten esta frase: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Y qué le está diciendo? Mira, andan ustedes ahí en la iglesia y se andan viendo unos a otros y se andan juzgando unos a otros. Y dice, y no te estás dando cuenta que ese otro que tú estás juzgando le pertenece al Señor, como le perteneces tú. Entonces tú andas juzgando a alguien que es el siervo del Señor, y Él es el que lo va a mantener, el que lo va a sostener, el que lo va a corregir, el que lo va a ayudar, y Él sabe lo que hace con su siervo. Por eso es que juzgar a un hermano es totalmente inapropiado, porque te estás metiendo con alguien que no te debes andar metiendo. Al hacerlo nos entrometemos en los asuntos del Señor. Al hacerlo nos metemos en cosas que Él sabe cuándo, cómo y dónde va a intervenir en la vida de otra persona. Él sabe lo que permite, Él sabe hasta cuándo, Él sabe hasta dónde llega su paciencia, Él sabe de qué manera va a traer corrección a otra persona. Entonces, cuando tú juzgas, te estás metiendo en sus asuntos. Miren, un ejemplo muy sencillo. Los que tuvieron o tienen o vivieron en casas donde eran muchos hermanos deben de haber experimentado una cosa como estas, ¿no? Que la mamá o el papá le dice al hijo chico, Pepito, vete a acostar. Y Pepito voltea y ve al hermano mayor ahí sentado. Y le dice, pero ¿por qué yo sí me tengo que ir a acostar? Y mi hermano, Ramiro, ahí está sentado y a él no le dices nada. ¿Y qué le dicen los papás a Pepito? Dice, a ti no te concierne lo que yo haga con tu hermano. Tú vete a acostar. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Señor, pero mira, fulano de tal. Porque es que está, ¿y por qué? Y la Biblia dice que debemos hacer esto y esto otro, y que debemos de portarnos así, y debemos vestirnos así, y debemos comer de esta manera, y no debemos comer aquello, y no debemos hacer esto. ¿Y tú por qué? A fulano de tal, y mira cómo, este es un holgazán, este es un tragón, este es un borracho, este es lo que, todas esas cosas. Que aquí está hablando Pablo a los romanos, que se estaban juzgando por lo que comían y lo que no comían, y lo que hacían y no hacían. Y dice, te estás metiendo con algo que a ti no te concierne. A ti no te concierne lo que yo le permita o no le permita a uno de mis siervos. Tú haz lo que yo te estoy mandando a ti. Punto. Todo juicio es entonces inapropiado. Y esto lo he aprendido y lo he tratado de aplicar en mi vida. Porque saben, yo juzgaba más que los individuales, a las personas en lo individual, juzgaba a la iglesia. Señor, ¿por qué tu iglesia es tan irresponsable, tan desinteresada, tan floja? Señor, todos llegan tarde.
Hasta que el Señor me dijo, son mis ovejas, no las tuyas. No andes juzgando mis ovejas, sírvelas. Yo sabré cómo voy a tratar con ellas. Entonces te voy a dar un consejo, no juzgues las ovejas del Señor, no son tuyas. Juzga tu propia vida, aplícate tú en hacer la voluntad de Dios y déjale las ovejas del Señor al pastor de las ovejas, que es Él. Número 3, todo juicio, número 1, todo juicio es imperfecto. Número 2, todo juicio es inapropiado. Y número 3, todo juicio es prematuro. Dice 1 Corintios 4:5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces, noten eso, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No juzgues antes de tiempo. Hasta que el Señor venga es cuando se van a revelar todas las cosas. Cuando el Señor venga es cuando se va a ver lo que realmente había dentro. Y saben una cosa, vamos a ser sorprendidos muchos de nosotros. Porque nosotros pensamos que cuando venga el juicio final, nosotros vamos a andar ahí, vamos a ser de los influyentes del Señor, ¿verdad? De los de adentro, ¿verdad? Como cuando viene el gobernador y andan todos los achichincles ahí pegados con él, ¿verdad? Y se mete en un cuarto y ahí está uno que también se quiere meter. Y luego le cierran uno la puerta. ¡Ey, espérate, yo vengo con fulano y sutano, yo quiero estar allá adentro! Y así pensamos que va a ser con el Señor. Pero cuando Él venga, dice, acá quien le va a dar su alabanza. Y va a haber personas, las cuales nosotros tal vez menospreciábamos, que van a estar adentro. Y van a estar más cerca. Porque dice, Él va a poner en manifiesto lo que había en los corazones. Lo que a Él le importa. Lo que Él ve, que nosotros no vemos. Él es el que va a juzgar. Y saben una cosa, todos vamos a comparecer ante ese tribunal. Ahí mismo en el capítulo 14, y les recomiendo, lean todo el capítulo 14 de Romanos. Dice Romanos 14:10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Diciendo, no hombre, este va a llegar pero al cielo, pero de panzazo. Lo estás menospreciando, dice, porque todos, porque, díganlo, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Eso no les dije que lo repitieran. Vamos a hacerlo otra vez, nomás repitan todos. Porque compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Tú no te preocupes. Es que fulanito de tal nadie le dice nada. Sutanita, es que esta sutanita es tal por cual, es así. Y nadie le dice nada. Yo tengo que andar regándole a la gente para que la gente sepa lo que es. Tu juicio es prematuro. Y no te preocupes. Al final, todos, cada uno de nosotros, dará a Dios cuenta de sí mismo. Fulanita de tal, sutanito. Le van a llamar por nombre y le van a decir, pase adelante, sutanita.
A ver, sutanita, danos cuenta de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. Y tú también vas a tener que pasar y dar cuenta. Y lo dice en Mateo 7, si quieres que te midan con una vara blandita, no juzgues, porque con la vara con la que tú midas, esa es la vara que se te va a aplicar cuando tú te presentes en ese tribunal. Entonces, Él va a juzgar al final. 3 razones para no juzgar. Nuestro juicio es imperfecto, nuestro juicio es inapropiado y nuestro juicio es prematuro. Solo Dios puede juzgar correctamente. Y sabes una cosa, si Dios nos juzgara en este momento, todos y cada uno de nosotros saldríamos mochos, cortos, faltos. Porque Él conoce nuestros pensamientos. Yo no quiero que ustedes conozcan mis pensamientos. Pero Él ya los conoce, Él conoce mis intenciones, Él conoce mis egoísmos, Él conoce mis envidias, Él conoce mis juicios, los conoce, los sabe, Él sabe lo que he hecho públicamente como lo que he hecho ocultamente. Él sabe lo que ahorita ustedes están pensando exactamente. Él puede juzgar. Fácilmente nos puede condenar. La buena noticia del Evangelio, hermanos, es esta: que pudiéndonos condenar, en lugar de juzgarnos, el Padre envió a su Hijo no a juzgarnos, sino a salvarnos. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y qué sigue en el 3:17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el Evangelio. El Dios eterno que puede juzgar perfectamente y justamente, que conoce perfectamente su ley, conoce perfectamente nuestras fallas, no nos juzga, siendo que los hombres somos culpables. Y nomás no nos juzga, ¿por qué? Porque es un buenazo. No nos juzga porque pues es... No nos juzga porque no le importa. ¿Por qué no nos juzga? ¿Por qué no nos condena? Te voy a decir por qué. Porque sí juzgó al hombre y sí condenó al hombre. No más que juzgó a nuestro representante, condenó a nuestro sustituto, a su propio Hijo, que vino como hombre a llevar el juicio de Dios. Cristo fue juzgado, no por la corte romana y no por la corte judía. Cristo fue juzgado por Dios y fue declarado maldito y fue condenado a muerte por nuestros pecados. Entonces dice Jesús en ese capítulo 3 de Juan, que tal vez sea bueno que lo leas todo también otra vez. Estoy dando más tarea. Dice el capítulo 3 de Juan: entonces, si Cristo ya vino para pagar por los pecados, si ya Él fue condenado, entonces, ¿cuál es la condenación del mundo? Entonces ya no quedaría condenación. Dice, no, Jesús. Dice Jesús, no, sí queda una condenación. ¿Cuál es la condenación? Dice, que Cristo haya venido, que haya asumido la condenación,
que él haya sido juzgado y declarado culpable, dice, y que tú lo rechaces. Esa es la condenación del mundo. Entonces los incrédulos van a ser juzgados y a lo mejor van a venir a dar cuenta al tribunal y van a empezar, Señor, me declaro culpable que cuando tenía yo 5 años me robé una galleta de la tienda y Señor, me declaro culpable que tuve pensamientos indecorosos y Señor, me declaro culpable. Nomás contéstame una cosa. ¿Aceptaste a mi hijo? ¿Reconociste lo que él hizo por todos esos pecados tuyos? ¿Y te rendiste a él y lo reconociste como Señor de tu vida? No, Señor, pues que tú sabes, es que yo como que la religión no me caía bien y la iglesia, pues como que la gente ahí no me cascaba y yo pues no, como que yo estaba quemado y mejor me alejé y yo seguí mi propia vida y traté de ser una buena persona. Estás condenado. Esa es la condenación del hombre. Que viniendo Jesús no a juzgar, sino a salvar, los hombres y las mujeres de este mundo amen más las tinieblas y desechen esa cruz, desechen esa sustitución por su propia justicia. Es la máxima expresión de la arrogancia que alguien diga, yo no necesito a Jesús. Y entonces vendrá el juicio. Por lo tanto, mientras tengas vida, puedes ser libre del juicio de Dios. Ahora, dice la Escritura, es el día de la salvación. Ahora es el día de venir ante el juez, porque ahorita hay un régimen, el régimen de la gracia. Ahorita puedes venir ante el juez y decirle, juez, tenga misericordia de mí. En nombre de Jesús, tenga misericordia de mí. Después ya entra el régimen del Tribunal Supremo Final. Y ahí las cosas van a ser juzgadas muy diferente. Ahí ya se acabó el periodo de la gracia. Ahí entra el periodo del juicio. Ahorita está el padre, no tiene toga de juez. Ahorita el padre está sentado con su hijo a su lado, diciendo, ¿cómo va la cosa, Jesús? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo van mis ovejas? Ahí vamos, Señor. Y el evangelio está avanzando y tu reino está siendo edificado. Bien, bien, bien. Vamos a ser pacientes. Quiero que se conviertan en el máximo número de personas. Vamos a ser pacientes, vamos a esperar. Señor, pero mira todo lo que está pasando. Tenemos ya que parar esto. Espérate tantito. No tomes la paciencia del Señor como la tardanza del Señor como que Él está dormido. Está siendo paciente, esperando que los hombres se arrepientan y vengan ante Él. Pero va a llegar un momento en que el Padre se ponga de pie y diga, ahora sí, párenme ya todo esto, prepárenme el tribunal, me voy a sentar ahí y vamos a juzgar. Y el tiempo de la paciencia y de la gracia y de la salvación se va a acabar. Ahora es el día de la salvación. Entonces, hermanos, ese Dios, versículo 12, que es el dador de la ley y que es el juez, Él es poderoso, número uno, ¿para qué? Para salvar. Ahorita. Y eventualmente, ¿para qué? Para destruir. Nosotros nada tenemos que andar haciendo, juzgando. Lo que tenemos que estar haciendo es asegurándonos que estamos respondiendo al juez que es poderoso para salvar ahorita. ¿Quién eres tú que juzgas a tu prójimo? La respuesta retórica es obvia. No soy nadie para juzgar. Soy un pecador que he recibido misericordia del gran juez. Punto.
Y si Él me ha dado a mí gracia y me ha perdonado mis pecados y ha castigado a Cristo Jesús en mi lugar, ¿quién soy yo para andar señalando el pecado de los otros si yo ya recibí misericordia? ¿Nos damos cuenta por qué esto es una jactancia muy horrible, muy terrible? Que nos atrevamos a decirle a otra persona: es que tú eres culpable, es que tú eres esto, es que tú eres pecador. Muy inapropiado, muy prematuro y muy imperfecto. Y es jactancia, orgullo, arrogancia. ¿Y sabes qué? Dios lo resiste en nuestras vidas. ¿Cuándo es cuando juzgamos a los otros? Pues muy fácil, hermanos. ¿Cuándo juzgas tú a tu prójimo? Cuando estás en conflicto con otra persona. Miren, cuando veo los problemas matrimoniales y están las personas así como que dándose topes, así paz, 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 lo que abunda en el conflicto es el juicio. Es que tú, no, pero es que tú eres así, es que tú siempre, es que tú paz. Y están apuntándose dedos y lanzándose las acusaciones de juicio. Y nadie está diciendo: es que yo estoy batallando con esta bigota, es que yo en mi corazón, es que yo. Pues por eso no se resuelven los conflictos. En los conflictos juzgamos para justificar nuestra posición. Pues sí, puede ser que yo la he regado, pero tú. Y va el dedote. Y eso es un juicio. Yo puede ser que sí, pero tú eres culpable de esto. Tú eres culpable. Eso es un juicio. ¿Cuándo más? Cuando nos disgusta algo de otra persona. Y está ahí en el grupo de casa y sales del grupo de casa y le dices a tu esposa: híjole, de veras, ¿cómo batallo con esta persona, mano? ¿Por qué, mi amor? Híjole, es que es tan pesada, es que es tan egoísta. Es un juicio. Tú estás llamado a amar, no a juzgar. ¿Cómo juzgamos? Juzgamos cuando emitimos una opinión y caemos en la trampa a lo mejor de alguien que nos dice: ay, déjame contarte algo que me pasó, a ver, ¿tú qué piensas? No, pues fíjate que fui con fulanita o fui con sutanito y entonces le dije esto y me contestó esto y no supe qué pensar. Claro que sabes qué pensar, pero andas viendo a alguien que confirme tu juicio. ¿Verdad que no está bien eso, oye? No, claro que no. No está nada bien. Estás hablando mal de otra persona. Jóvenes, no sé yo, pero algunos viejos ya nos hemos dado topes tantas veces y nos hemos equivocado tantas veces que ya la pensamos un poquito más. Todavía juzgamos, pero pensamos un poquito más. Pero los jóvenes son pero rápidos en emitir juicios. Tal vez sean los más juiciosos de todos. Y he escuchado jóvenes que dicen: es que mis papás, es que yo pienso que esto está mal, es que no estoy de acuerdo porque ¿por qué esto? Y paz, y avientas y estás aventando adjetivos y etiquetas y así.
Y luego el diablo diseña un mecanismo para que tu juicio lo vean 600, 800 millones de personas. Entonces tu juicio lo pones en el Facebook. Y luego los otros jóvenes, juiciosos también, que tal vez no se atreven a hablarlo, van y le pican a una manita que está así. Con la misma medida con la que midas vas a ser medido. El día final, cuando el Señor te diga, eres culpable, ¿te gustará que todos los santos, miles de testigos, los millares de ángeles ahí alrededor, cuando el Dios eterno diga culpable, que todos le hagamos así? I like, Señor, ese juicio. Culpable al fuego eterno. Like. Tú puedes pensar que picarle ahí es inocente, pero el Señor está diciendo, es una jactancia de arrogancia, de pensar que tú tienes la capacidad y la autoridad para dar una opinión acerca de otra persona. Y sí puedo irme a secundaria y puedo irme a la primaria y es terrible. Terrible. A esa persona no le invites, es que es muy juicio. Con esa medida serás medido tú. Que el antídoto es el amor. Que lo que te mueva es bendecir y edificar a las personas en lugar de abrir tu boca para hablar mal. Te puedo asegurar, te puedo garantizar que cualquier opinión que tú emitas de otra persona está incorrecta. Te lo puedo garantizar. Pero si yo lo vi, te garantizo que estás mal. Segundo ejemplo. Les dije que iba a estar bueno el grupo de casa. Segundo ejemplo. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieras decir, si el Señor quiere, vivamos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué está hablando aquí Santiago? Está hablando de la jactancia de hacer planes sin Él. De hacer planes sin tomar en cuenta que somos totalmente dependientes de la voluntad de Dios. Y qué curioso que dice, oíd los que dicen, otra vez la boca. Mañana voy a ir a tal lugar y voy a hacer esto y este negocio. Y qué curioso que esos planes que estamos haciendo siempre tienen que ver con nuestra prosperidad. Siempre tienen que ver con nuestro bienestar. Nunca hacemos planes de decir, para el año que entra,
voy a ser más humilde, voy a ser más disciplinado, voy a estar más arrepentido de mis pecados. Para el año que entra voy a servir más y entregarme más. Siempre estamos haciendo planes en el futuro que tienen que ver con nuestro bienestar, con nuestra prosperidad. El apóstol sigue poniendo el dedo en nuestra boca y en nuestras codicias y en los deseos que tenemos. Y dice, esto es jactancia. Jactancia, tus planes, tus proyectos, lo que está diciendo, no salen limpios, no están puros. Son manifestaciones de tu propia arrogancia, de tu propio corazón, que estás pensando que eres otra persona, que eres otra cosa, que no eres un ser humano totalmente dependiente de la misericordia de Dios. El corazón sueña, desea y entonces planea. Se proyecta hacia el futuro y dice, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y no nos damos cuenta que en nuestra necedad estamos proyectando nuestra arrogancia, porque no estamos dándonos cuenta lo dependientes que somos. Y dice el Señor, ¿sabes por qué esa es arrogancia? Dice, porque no sabes. No tienes la capacidad de ver tu vida futuro. Solo Dios lo sabe. No sabes lo que va a suceder. No sabes lo que vas a hacer en ciertas circunstancias. No sabes lo que va a venir. No sabes si vas a tener salud o no vas a tener salud, si vas a tener dinero, si no vas a tener dinero. No sabes nada. Y sin embargo estás haciendo planes sin saber. Es una evidencia de que nosotros pensamos que el futuro depende de nosotros. ¿Te das cuenta? Si tú dices, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, yo planeo esto y etcétera, etcétera, no sabes cómo van a suceder las cosas. Y cuando lo haces de esa manera, lo único que estás haciendo es que estás suponiendo que algo va a suceder y estás especulando que algo va a suceder. Y lo más alarmante es que cuando planeamos así, no tomamos en cuenta el favor de Dios, sino que estamos seguros de lo que vamos a hacer. En este hablar dice que voy a hacer esto y voy a estar, inclusive dice, y voy a pasar un año allá. Voy a pasar un año. Entonces está hablando de que nuestros planes, muchas veces nosotros hablamos sin considerar el tipo de nuestra vida. Hacemos planes del tiempo y dice el Señor, no te das cuenta que eres un vaporcito. El Salmo 39 dice esto, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Si no sabes lo que es efímero, es que eres un vapor pasajero, totalmente así. Eso es efímero. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. No sabe y no se da cuenta. Y entonces el salmista dice, Señor, déjame darme cuenta qué tan efímero soy, qué tan débil soy, qué tan frágil soy. Salmo 90 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No nos damos cuenta, somos frágiles. Ahorita estamos y mañana ya no. Somos una hierba, sale la hierba y el día siguiente ya no está. Hay una nube, así como están las nubes, ahorita la vemos, nos volteamos tantito y la volteamos a buscar y ya no está. Eso somos, dice el Señor. Así tienes que ver tu vida.
Pero todos somos culpables de que no vemos nuestra vida así. Y otra vez, los más culpables de esto son los jóvenes. Se sienten bien fuertes. Están viendo su futuro, siempre están viendo su futuro porque no tienen realmente nada para ver para atrás. Cuando ya estás del otro lado del cerro, te la mantienes viendo para atrás y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas. Y los jóvenes no tienen nada para ver para atrás, entonces están nomás viendo para enfrente. Y no, yo, y cuando haga esto, y cuando no, yo me voy a comprar un carro. No, yo, mi carrera, ¿qué voy a estudiar? No, yo voy a hacer esto. No sabes, dice el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Dice, tienes que pensar en lo pasajero. Miren, ahí les va, para que se den cuenta qué tan efímeros somos y qué tan arrogantes somos. ¿No crees que ahorita y de manera inmediata, así, cambiaría toda tu actitud, todas tus prioridades, todos tus planes, tus perspectivas, tu consideración de los demás, tu actitud ante las cosas, tu actitud ante tu familia? Todo cambiaría si este doctor que les había hecho yo referencia llegara ahorita y se dirigiera a tu lugar y te diera un papelito que te dijera: acabamos de recibir estos exámenes tuyos y dicen que tienes 6 meses de vida. Dime tú si en ese momento no cambia todo. ¿Cuáles planes? ¿Cuál futuro? Tus prioridades cambiarían totalmente. Dices, no, ¿y mañana para qué voy al trabajo? Y ahorita voy a ir a reconciliarme con mis papás o voy a pasar más tiempo con mis hijos. Bueno, ahora sí me voy a arrepentir de mis pecados. Todo cambiará así. ¿Sí o no? Ok. ¿Y qué te dice a ti que eso no va a suceder? ¿Quién te asegura? ¿Quién puede ahorita pararse y ponerse de pie y decir: Carlos, yo estoy seguro que voy a vivir 6 meses más? ¿Quién puede decir eso? Entonces, ¿verdad que somos culpables? Hacemos planes, vivimos nuestra vida y decimos, y yo lo oigo todos los chavos siempre oran así: Señor, y te damos gracias por un día más de vida. Y se abren los ojos y empiezan a hablar. Y cuando yo sea grande voy a hacer esto. Y yo cuando salga de la escuela me voy a comprar un carro. Y voy a viajar por el mundo. Y me voy a casar, voy a tener una familia bien suave. Me voy a vivir a Nueva York. No sabes siquiera si mañana vas a abrir los ojos. ¿Tienes planes? ¿Tienes metas? La pregunta es si esos planes y esas metas están sometidos al que necesita aprobarlos, al que tiene realmente el control de tu vida, al que tiene el poder de concederte la oportunidad de vivir esos sueños y esos deseos. Joven, tú tal vez hiciste planes sobre tu carrera, sobre tu vida, sobre tu relación, tu novia, tu novio, tu matrimonio futuro, tus hijos. Hiciste planes. ¿Le sometiste esos planes al Señor? ¿O son tus planes? Es más, te detuviste a preguntarle: Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo haga con mi vida? ¿O te sentaste a escribir tus planes y se te olvidó preguntarle al que tiene el control? Sospecho que muchos de ustedes ni siquiera le preguntaron al Señor: Señor, ¿y qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que dice Jesús de cómo debemos de vivir? Esto se lo saben todos de memoria.
Es un versículo de esos famosos que todo el mundo puede recitar. Y dijo Jesús en el Sermón del Monte, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Dice Jesús hablándole a la gente, ¿por qué estás ansioso? ¿Qué vas a comer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Con qué te vas a vestir? Tienes a Dios, tienes a tu Padre que cuida de ti. Por lo tanto, vive así. Busca primero mi reino. Mi reino significa hágase tu voluntad y no la mía. Busca primero mi gobierno y su justicia. La justicia es muy fácil de entender. ¿Cuál es la justicia? Lo que Dios dice que es bueno. Lo que Dios dice, esto es bueno, esto es malo, esa es la justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a ser añadido. Y nosotros lo que queremos es preocuparnos por el añadido. Y se nos olvida el reino de Dios y se nos olvida la justicia. Entonces, pero es que para mí es muy difícil porque yo quiero cosas buenas para mi vida. ¿Y Dios no quiere cosas buenas para tu vida? ¿Qué es lo que dice la Escritura en Jeremías? Dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, le dice el Señor a su pueblo. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Por qué hacemos planes y no tomamos en cuenta al Señor? Porque pensamos que el Señor nomás está diciendo, ándale, dime que hágase mi voluntad y entonces te va a fregar. Ándale, sométete a mí y entonces te voy a aplastar. No como pensaba yo cuando era chavo, ¿verdad? Señor, hágase tu voluntad, haz conmigo lo que quieras. Yo no quería orar nunca esa oración porque pensaba en el momento que le diga al Señor, hágase tu voluntad, haz conmigo lo que quieras. Pensaba que el Señor me iba a agarrar y me iba a mandar allá a una aldea de pigmeos en África, que pasara el resto de mi vida allá, comiendo víboras y raíces secas. Hasta que no me di cuenta, espérate, que no puedo confiar que mi Padre tiene un plan y un propósito bueno para mi vida. Deja que el Señor te guíe en sus planes y sus propósitos y te aseguro, van a ser buenos. Tu futuro va a ser bueno. El Señor quiere darte un futuro, quiere darte una esperanza. Solo somete tus planes al Señor. Y tú me puedes decir, ok, Carlos, pues yo ya hice mis planes y mis propósitos. Y yo seguí mi propia vida. Y yo tomé mis propias decisiones. Y yo me fui por mi propio camino. Y he cometido muchos errores. Así le dijo el Señor a su pueblo en Isaías. Dijo, ¿qué con mis hijos rebeldes? Dice, que llevan a cabo sus planes y sus planes no son mis planes. Aquí es donde entra lo que leímos ahorita en el Salmo 138, ¿verdad? El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Qué vimos la semana pasada? Ven a mí. Humíllate, busca mi gracia, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y la Escritura dice, muchos son los planes en el corazón del hombre. Dice, mas el consejo del Señor permanecerá. El propósito del Señor se va a cumplir. Al final de cuentas, tú te puedes haber ido por este lado, pero el que se somete al Señor, el Señor lo mete y lo mete. Aquí está mi propósito. Tú puedes hacer tus planes, pero un hombre sometido, aunque se equivoque, el Señor lo endereza. ¿Por qué? Porque la promesa del Nuevo Testamento es esta y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Él va a cumplir su propósito en tu vida. Entonces, si su provisión ya está ahí, su providencia se va a encargar
de cumplir su propósito en tu vida. Nomás ve la historia de José. Ahí está un perfecto ejemplo. José era presumido con sus hermanos. Lo vendieron como esclavo, lo echaron en un hoyo. Se lo llevaron de esclavo, estuvo años en la esclavitud. Primero lo andaban acusando, una señora lo andaba acusando de que se quería acostar con ella. Lo metieron a la cárcel. Y decía, José puede haber dicho, Señor, pues ¿qué onda? ¿Cómo puede ser esto tu propósito? Y de ahí clamó al Señor y el Señor lo sacó y lo levantó. Y fue un instrumento crucial en la existencia y en la formación del pueblo de Dios. ¿Por qué creen que está esa historia ahí? Para que tú te des cuenta que tal vez te puedas equivocar. Tal vez te apartes tú de los caminos del Señor y llevas a cabo tus planes que no son los planes del Señor. Pero si tú vienes en esa actitud humilde, Dios da gracia a los humildes. ¿Qué leímos? Él da mayor gracia. Señor, pero me he equivocado. Él da mayor gracia. Pero Señor, me he apartado de tus caminos. Él da mayor gracia. Vuelve a esa postura de decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y Él, como dice el Salmo 138, cumplirá su propósito en tu vida. Termina este pasaje con una frasecita. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, hemos estado viendo todas estas cosas en Santiago para que sepamos lo que no es justicia delante de Dios. Ya sabiéndolo, ahora lo tenemos que hacer. Esperamos haya sido de bendición.